Y bueno, continuamos hablando de estas restricciones en este periodo de cuarentena porque hay otras fechas con otros horarios que ha lanzado el gobierno a través de un paquete de restricciones contenidas en un decreto nacional. Nos acompaña el secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, para saber cómo se va a acatar esto. Muy buenos días, bienvenido a la revista, porque hay una contradicción con lo que escuchábamos ha dictado el municipio. Buen día, Gabriela. Ya anoche el ministro de la Presidencia ha sido muy enfático, lo ha repetido varias veces, que es la ley, el decreto, nacional, las medidas dictadas por el gobierno nacional son de cumplimiento obligatorio y que gobernaciones y alcaldías deben coordinar con ellos. ¿No lo hicieron? No, nosotros hemos estado coordinando permanentemente. Yo tengo una comunicación permanente y fluida con el ministro de Salud, con el viceministro de Salud. Y con el secretario de Salud de la alcaldía, porque es con la alcaldía que no hay una Ayer coordinación. hemos tenido una reunión de más de 3 horas del gobernador con la presidenta del consejo, con su gabinete. Ya. ¿Y de cómo aprueban entonces otro paquete en la noche? Hemos explicado extensamente a ella que no correspondía. Primero porque hay una norma superior, inclusive la escuchamos juntos, el discurso de la presidenta de la República. Segundo, porque la norma que ellos están dictando no tiene sustento sanitario. No existe cuarentena de 4 días. O sea, al 5.º día vamos a tener coronavirus. No tiene coherencia sanitaria. Y en todo caso, ¿debería ser de cuánto? ¿De 14? Debería ser de 14 días. Ah. Y aquí no es cuestión de una pulseta. Es cuestión de que no se pueden invadir competencias. Y de manera, además, incorrecta. Santa Cruz no es una isla, Santa Cruz es una metrópoli. Nos guste o no nos guste, estamos totalmente fusionados con La Guardia, con Porongo, con Guarne, con Cotoca, donde la gente circula permanentemente por efectos de trabajo. Y una medida de este tipo debería ser coordinada con los 3 niveles de gobierno. Para empezar con la gobernación de Santa Cruz, que tiene la potestad legal de manejar la salud del departamento. La alcaldía municipal tiene una tuición administrativa sobre la salud, no tiene una tuición normativa sobre la salud. La rectoría de salud ejerce el servicio departamental de salud. Y por ejemplo, el gobierno municipal no debería, no solamente en esta situación, sino en cualquiera, no podría o no debería dictar normas sanitarias. Supuestamente ella intentó coordinar, intentó reunirse con la presidenta en persona y no recibió respuesta. Y estaría precautelando la salud como lo están haciendo en países de Europa donde la emergencia es aún mayor. El tema está, Gabriela, que la medida no es correcta desde el punto de vista sanitario. Encerrar a la gente 4 días no soluciona el problema del coronavirus, en absoluto. Pero dejarla salir a trabajar, ¿sí? La que hace el gobierno nacional flexibiliza. Primero a la población hay que darle una cifra de tranquilidad, porque hasta la fecha tenemos un enfermo por cada 1.000.000 de habitantes. No estamos saturados. Eso no significa que no podamos tener mayor cantidad de enfermos en los próximos días, pero justamente las medidas que dicta el gobierno nacional nos permite que la gente se discipline en el sentido de tener un horario, de abastecerse, de irse a su casa y contenerse, que haya un distanciamiento social, que es lo que nosotros pretendemos. En el trabajo, creo que todos están cumpliendo. Yo he entrado aquí al canal, me han puesto alcohol en las manos, estamos separados por más de 1 metro de distancia, y eso es más que suficiente. Si se preservan las normas sanitarias que permanentemente el gobierno nacional, el gobierno municipal y el gobierno departamental están proponiendo. Pero esto que es lo óptimo se da solamente en ciertos lugares. En el micro no hay un distanciamiento social y no todos tienen alcohol en gel. En los mercados tampoco hay ese distanciamiento, ni siquiera en los supermercados vamos a decir cómo están en la fila. A ver, mientras nosotros no tengamos la acción del coronavirus que nos lleve a una complejidad sanitaria, no podemos dictar una medida de cuarentena que a la vuelta de la esquina nos puede volver a hacerla repetir. La cuarentena es cuando empieza a transmitirse la enfermedad de los contactos importados a la ciudadanía
entonces sí debemos contenerla para poder captar a todos los enfermos y poder tener control sobre ellos. ¿No estamos en esa etapa ya? No estamos en esa etapa porque no hemos ido a esa etapa de contagio. Tenemos 84 personas que están en cuarentena y ninguna de ellas hasta ahora nos ha reportado enfermedad. Cuando nos reporten enfermedad o empecemos a perder el control porque la persona enferma no nos reporta contacto o aparece una enfermedad en una persona que no la teníamos registrada, ahí debemos contener a la gente y ahí deberíamos nosotros hacer medidas más duras. Pero ya no va a ser ya demasiado tarde, tomando en cuenta que si estas 84 personas finalmente en 14 días dan positivo a coronavirus, hay 84 respiradores, 84 camas en los hospitales. Gabriela, nada va a impedir que el virus avance y lo que tenemos que hacer es tener control sobre los ciudadanos. No podemos entrar en cuarentena hasta que acabe el coronavirus. No sería lógico hacer una cuarentena y dentro de 14 días ver qué pasó y de repente empezar a tener enfermos. La cuarentena es una medida extrema donde la ciudadanía sufre, donde la ciudadanía tiene dificultades para abastecerse, para trasladarse, y queda prácticamente confinada en su casa. Puede ser que lleguemos y ojalá no suceda. Hasta ahora Bolivia ha tenido la suerte, la bendición o lo que usted quiera llamarlo, de que tenemos una enfermedad que no se compara con otros países. ¿No se compara con lo que ya vivieron en otros países? En España, en Italia, supuestamente ya pasaron por esta situación, no tomaron medidas drásticas y ahora están como están. En Italia y en España no tomaron las medidas que está tomando la Presidencia de la República. Es una medida progresiva, es una medida temporal. De todas maneras, la presidenta del Consejo Municipal debe coordinar antes de tomar una medida con la Gobernación de Santa Cruz y con el Gobierno Nacional. Con la Gobernación de Santa Cruz para que esa medida tenga una coherencia sanitaria, para que tenga una línea de salud que tiene el Departamento de Santa Cruz que baja desde el Ministerio de Salud, que es la autoridad nacional. En una emergencia sanitaria nacional, la máxima autoridad en salud es la Presidenta de la República. A través de ella, el Ministerio manda las políticas a ser aplicadas, que es lo que está sucediendo con ese decreto. Y nosotros debemos acatarlo. Ya, ok. No hubo la coordinación, hay una ley municipal más drástica, pero está sobre ella el decreto nacional. ¿Qué pasa con la coordinación entre gobierno y gobierno? Porque salió la presidenta a las 2 de la tarde dictando un paquete de medidas con días y horarios específicos y después en la noche sale el ministro de la presidencia presentando el decreto con otros días y horarios de restricciones. ¿No hubo coordinación entre ellos o qué pasó? Yo creo que ellos están permanentemente tratando de perfeccionar la norma. Y seguramente en los próximos días seguirán saliendo normas complementarias. Es un decreto. De acuerdo a la situación que se presenta en la emergencia sanitaria, seguirán haciéndose otro tipo de medidas. Okay. Y podremos llegar hasta la cuarentena absoluta. ¿Va a ir variando? ¿Todos los días se va a evaluar esta situación? Todos los días se evalúa la situación. Hace 6 días que tenemos la misma cantidad de enfermos. No ha variado. Tenemos nosotros, nuestro contacto, apareció uno más en Santa Cruz, pero es un contacto importado, no son contagios locales. ¿Los 84 en cuarentena? Los 84 en cuarentena están en su casa, en contacto con nosotros para poder informarnos si tienen algún malestar, si tienen... ¿Los familiares también están en observación? Los familiares tienen que estar cuidándose de no estar con la persona en cuarentena, o sea, con un distanciamiento personal suficiente para no contagiarse, y en sus casas seguramente, también con recomendación del personal del Servicio Departamental de Salud, usan alcohol gel, se lavan las manos. ¿Ellos no deberían acatar esa cuarentena municipal? Ya la están acatando por sí, porque están en cuarentena. Los aislados, pero ¿y los familiares de los aislados? No, en absoluto. Con distanciamiento social y filtros y que el paciente que esté en cuarentena tenga medidas sanitarias mínimas, que son alejarse de la familia, usar unos cubiertos especiales, que su ropa sea lavada aparte, en previsión de cualquier cosa. ¿El decreto nacional entonces se aplica desde hoy? Se aplica desde hoy y es de cumplimiento obligatorio.
obligatorio hasta en tanto el gobierno nacional dicte otras medidas. Por lo pronto es hasta el 31 de marzo, ¿cierto? Hasta el 31 de marzo. ¿Y los horarios que implica? ¿Para el trabajo? Para el trabajo hasta la 1 de la tarde. ¿Para mercado, los bancos es hasta las 2 o es hasta la 1? Yo, por lo que tengo entendido, yo no lo he analizado el decreto hasta la 1 de la tarde. La gente tiene 2 horas de tiempo para ir a los mercados, a abastecerse. Ellos hasta las 3. Aquellos que no hubieran tenido la posibilidad de que un familiar vaya al mercado, para que no quedara ni caos ni aglomeración. ¿Es mercados y supermercados? Mercados, supermercados, micromercados, tiendas de abastecimiento. Eso hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3. Y ¿El transporte? Hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4. Debe irse a su casa y la gente que tiene otro tipo de transporte privado debe irse hasta las 6. Hasta las 5, le cuento, dice el decreto. Bueno, mejor. De 5 de la tarde a 5 de la mañana, nadie debe salir de sus casas ni a pie ni en vehículos. Ni ¿cierto? a pie ni en vehículo. A ver, ¿qué estamos haciendo nosotros por las características de Santa Cruz? Tenemos un regimiento de gente que no va a salir a comprar. Médicos, enfermeras, trabajadores que tienen que cambiar de turno. Gente que está con su familiar enfermo en su casa, que debe traer enfermeras hasta su casa. La CRE, Saguapac, los servicios públicos que debe tener gente de mantenimiento y reparación del sistema de usuarios. Y cualquier otro que considere que tiene la obligación de salir por necesidad. Nosotros estamos emitiendo, a pesar que el gobierno no lo ha dicho, pero vamos a emitir unos pases de circulación del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, una vez que lo justifique la persona que va a ir o la institución que va a ir a pedir los pases. ¿Cómo se va a gestionar eso? ¿Desde cuándo? Desde hoy día se va a gestionar, se están preparando los pases, pero es importante una cosa que debe ser el ciudadano. De nada le sirve que le demos un pase a alguien que se va a salir y no tiene dónde ir. O sea, ya no es para ir a pasear porque no hay dónde ir a pasear, no es para ir a un restaurante porque no... Y si es para ir a ver un familiar, que espere hasta el horario en el que puede circular. Entonces, creemos nosotros que son medidas coherentes, que deben acatarse la medida nacional para que tengamos nosotros una ciudadanía contenida, con distanciamiento social, para que podamos controlar la enfermedad. La gente que está en tránsito también debe volver a sus lugares de origen hasta el sábado, ¿cierto? Porque se suspenden viajes interdepartamentales, interprovinciales e internacionales, los vuelos. Así es. Desde el sábado, sí, eso. Lo que no se tocó, que anoche en un programa se debatía y preguntaba, son los intermunicipales. O sea, va a poder seguir circulando la gente desde La Guardia, Porongo, no hay problema. Son los interprovinciales que se van a cortar y la gente debe seguramente tomar sus previsiones porque los que tenían necesidad de venir o ir desde Santa Cruz a otra parte van a tener que adecuarse a la norma. Se va a liberar al transporte de mercancías que son de abastecimiento al público, para que puedan venir los camiones de los valles. Eso sí pueden venir, interprovinciales e interdepartamentales. Van a tener también la autorización para ello. Muchísimas gracias, secretario, por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a ver qué es lo que hace la población en los próximos días de cuarentena. Continuamos con